Hola, hijo. ¿Cómo estuvo tu día en la escuela? ¿Hiciste algo nuevo hoy? Oh, te estaba esperando para comer algo. ¿Por qué no pedimos una pizza o una hamburguesa? Gracias, papá, pero ahora no tengo hambre. No tengo ganas de comer una hamburguesa. Pero te encantan las hamburguesas. ¿Qué está sucediendo? Sé que algo te está pasando. Sabes que puedes decírmelo. Sea lo que sea, lo resolveremos, pase lo que pase. Entonces, ¿qué está pasando? Sí, supongo que puedo decírtelo. Siempre has estado ahí para mí. Pero me da vergüenza decírtelo. Esto es algo muy importante para mí. No sé. Y no quiero que mamá sepa esto. Así que, ¿podemos por favor no decírselo? ¿Por ahora? Está bien. Entonces, ¿por qué no vamos al balcón? Allí puedes decírmelo y tu mamá no nos escuchará. Pero, ¿podemos pedir algo de comida primero? Tengo mucha hambre y sé que tú también. Sí, seguro. Quisiera una hamburguesa con doble queso, por favor. Esta hamburguesa está realmente buena. ¿Qué ordenaste, papá? Pedí unos tacos. Me encanta la comida mexicana. Y estos tacos son mis favoritos. Bien, ahora dime, ¿qué te pasa? ¿Qué es eso que te preocupa? Bueno, sabes que ya no soy un niño, así que hay una chica en la escuela que me gusta. Oh, hijo mío, por supuesto que ya no eres un niño. Entonces, esta chica que te gusta, ¿ya hablaste con ella sobre tus sentimientos? ¿Ella sabe que te gusta? No, quiero decir, hablé con ella. Ella es mi mejor amiga. Sara ha venido a comer con nosotros aquí antes. Oh, Sara. Ella parece ser una buena chica. No sabía que te gustaba. No solo me gusta, creo que la amo. Hemos sido amigos desde que éramos niños y ahora creo que me enamoré de ella. No sé si esto es correcto, tal vez no debería decirle nada. Ay, hijo, no hay nada de malo en enamorarte de tu mejor amiga. Y te digo esto porque tu madre solía ser mi mejor amiga. ¿Mamá? ¿En serio? ¿O solo lo dices para hacerme sentir mejor? Por favor, no lo hagas. ¿Por qué habría de hacer eso? Esto es totalmente cierto. Puedes preguntarle a tu mamá. No, no, no quiero que mamá se entere de esto. Por favor, te creo. Entonces, ¿tú y mamá eran mejores amigos? ¡Wow! ¿Y cómo sucedió eso? ¿Cómo te enamoraste? Oh, no fue difícil enamorarse de tu mamá. Supe que ella era mi alma gemela desde la primera vez que la vi. Pero pensé que ella era solo mi mejor amiga al principio. Así que no hice nada. Luego, con el tiempo, comencé a darme cuenta de que ella era el amor de mi vida. Solo lo sabes. ¡Wow! Eso es fantástico, pero
¿Cómo le dijiste que fuera tu novia? ¿Cómo pasó eso? Entonces, ¿quieres conocer nuestra historia? Te voy a decir. Pero pensé que te había hablado de esto antes. No, es la primera vez que lo mencionas. Nunca hablamos de eso antes, papá. Bueno, bueno, esto no te lo dije antes porque eras un niño, pero ahora es diferente. Conocí a tu mamá en la escuela, igual que tú. Entré al salón de clases y ella estaba allí. Pero no voy a mentir, cuando la vi por primera vez me gustó, pero no sabía exactamente lo que sentía. Quiero decir, fue algo realmente extraño. Nos miramos y nunca hablamos. Luego, con el paso de los días, empezamos a mirarnos. No sé cómo explicarlo, fue un sentimiento extraño, porque no nos llevábamos bien. Al menos no al principio. Ella pensó que yo era grosero y descortés, un hombre desagradable. Y lo supe por la forma en que solía mirarme. Ella solía enojarse. Hasta que un día teníamos que estar en el mismo grupo de trabajo para presentar una tarea. Esa fue la primera vez que hablé con ella. Estábamos en la biblioteca y hablamos y hablamos. Y cuando nos dimos cuenta, no podíamos dejar de hablar. Pasó el tiempo y ya era tarde. Pero desde ese día solíamos estar juntos todos los días. Estudiábamos juntos, comíamos juntos. Solía ir con ella a su casa todos los días después de la escuela. Y hablábamos mucho. Y así fue como nos hicimos mejores amigos. Fuimos amigos durante unos 5 años. Pero yo estaba enamorado de ella desde la primera vez que hablamos, o al menos me gustaba mucho. Pero no le dije nada porque tenía miedo de que dijera que no. Ella era mi mejor amiga. No quería arruinar una amistad tan maravillosa. Pero todo cambió un día. Ella vino a mí muy feliz. Dijo que tenía buenas noticias que contarme. Así que le dije que me lo dijera. Pero esa fue una de las peores noticias para mí. Me sentí terrible. Me dijo que había empezado a salir con un chico de la universidad. Estábamos en la universidad, entonces. Dijo que estaba saliendo con un chico, uno de su clase de literatura. Por supuesto que no lo conocía. Ella estaba tan feliz porque él era su primer novio. Así que decidí no decirle nada. Solo fingí ser feliz. Por ella, ya sabes. Pero por dentro tenía el corazón roto. En ese momento me di cuenta de que la amaba más de lo que había imaginado. Así que sufrí mucho. A medida que pasaban los días, comencé a sentirme peor. No podía soportar escucharla hablando de ese chico. Entonces, un día hice algo. Le dije, decidí decirle. No estaba seguro de si esa era la mejor decisión que podía tomar, pero lo iba a hacer de todos modos. Me armé de valor y le conté mis sentimientos.
Le dije que la amaba desde que la conocí. Estaba sorprendida. Ella no dijo nada, se fue y pensé que había cometido un error. Me sentí aún peor ese día. No podía dejar de pensar en lo que había hecho, uno de los peores días. Pero al día siguiente vino a verme y me dijo que había roto con ese chico. Dijo que se había enamorado de mí desde la primera vez que me había visto. Y de nuevo quedé impactado. No podía creer lo que estaba diciendo. Pensé que era un sueño. Bueno, ahora aquí estamos. Hemos estado casados durante 20 años y tenemos un hijo increíble. ¡Wow! Esa fue una gran historia, papá. Entonces, ¿qué debo hacer? Pensé que habías entendido. Ve y dile lo que sientes por ella. Tal vez ella sienta lo mismo que tú. No pierdas más tiempo, solo dile que la amas. Gracias, papá. Voy a hacer eso. Ahora estoy seguro de lo que tengo que hacer. Oigan, ¿qué están haciendo, muchachos? Te he estado buscando por toda la casa. Oh, hola, cariño. Nada, solo estamos comiendo una hamburguesa, ¿verdad? Sí, solo estamos comiendo una hamburguesa, mamá. Y está deliciosa. Muchas gracias, papá. De nada, hijo mío. Ahora bajemos, para que puedas hacer tu tarea. ¿De acuerdo? Están raros. Están escondiendo algo. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.